buenas tardes, feliz año nuevo 2021. Bienvenido a Cuba por la Salud, resumen semanal sobre el comportamiento de la COVID-19. Esta semana recibimos el 2021 con un alza de contagios en el país. Cuba adopta medidas para el control sanitario internacional y ajusta protocolos para la atención de viajeros y familiares. La vacuna cubana con una fecha estimada entre el primer y el segundo trimestre del año. Las medidas de prevención en el centro de la vida de los cubanos en este nuevo año. No faltarán, como ya es costumbre, los consejos desde la psicología del profesor Manuel Calviño. Usted, acompáñenos. Y comenzamos Cuba por la Salud y lo hacemos siempre con la actualización de los datos de la última semana, siempre gracias a la información ofrecida por el Ministerio de Salud Pública en este 2021. Por supuesto, éxito y salud para ejecutar los planes en el futuro. Aquí tenemos la curva de casos activos, siempre el primer indicador en Cuba por la Salud. Fíjese cómo es una curva que va hacia el ascenso del número de casos activos en el país. El jueves, con un pico importante, 1.580, marca récord absoluto en las estadísticas sanitarias en este tema, en la contención del nuevo coronavirus. Note también cómo a partir del jueves, la curva tiene una tendencia a la estabilidad y justamente preocupante porque habla del alza, del incremento del número de contagios en todas las provincias cubanas. 1.551 el viernes, 1.570 en esta jornada. Se acerca esta jornada de sábado al pico absoluto del jueves con 1.580 casos activos en el país. Decimos que un alza importante, preocupante, la situación epidemiológica en estos momentos a partir de la diseminación del virus por todas las provincias del país, excepto en el municipio especial Isla de la Juventud, donde hace 15 días no se reportan nuevos contagios. Avanzamos con otro indicador, fallecidos en la semana, siempre decimos, es el indicador que siempre nos entristece anunciar en Cuba por la Salud. 5 cubanos fallecidos en esta semana a consecuencia de la COVID-19, a pesar de todo el esfuerzo del personal de salud, también de los protocolos sanitarios y de los productos innovadores de la biotecnología cubana en la atención a pacientes graves y críticos. Una semana donde también en terapia intensiva aumentaron el número de pacientes graves y críticos con el SARS-CoV-2. Lo que quiere decir que la enfermedad, la terrible enfermedad que marcó al 2020 sigue estando presente entre los cubanos, de ahí la importancia de mantener siempre las medidas de cuidado en cada hogar. Avanzamos. Los nuevos casos diarios, aquí tenemos la gráfica que nos ilustra la relación entre los contagiados en una jornada y los asintomáticos. El lunes, con un pico absoluto, la mayor cifra registrada en el país de confirmados en una jornada desde el inicio de la epidemia el pasado 11 de marzo. Fíjese que es una gran cifra en relación con las que mostramos aquí, incluso con toda la estadística anterior, pero fíjese cómo también otras jornadas también hablan de lo preocupante de la situación. 167 el martes, 176 el jueves, fíjese cómo también comenzó a incrementarse a partir del jueves, 176, 193 y note la relación con los asintomáticos hasta llegar al día de hoy con 169 confirmados en una jornada. Un alza importante habla del rebrote que vive la nación cubana con la COVID-19 y por tanto de la urgencia de extremar las medidas en casa y en cada comunidad, también en los centros de trabajo.
El pasado martes se realizó la última reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19 en el 2020, así como el encuentro del presidente de la República con los científicos y expertos que participan en el combate al SARS-CoV-2. En ella intervino el ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, a propósito de la situación epidemiológica con que cierra el país. Igualmente participó el director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Tenemos el fragmento. Esta es la semana más alta de toda la serie de la epidemia. Se produce un incremento en el diagnóstico de un 53,1%. Los casos autóctonos aumentaron en un 50,4% y los importados en un 55,9%. Como se aprecia y se ha mantenido, ha sido casi un caso importado contra uno autóctono. Eso habla también de las acciones que se han estado haciendo vinculadas a los viajeros. Aquí los datos lo están evidenciando, más del 50% en el mes de diciembre de todas las entradas tienen que ver con los cubanos que residen en Cuba y los que están emigrados. Y ahí está el tema fundamental del asunto. En segundo lugar, esto tiene que ver con otra parte, y es la tremenda movilidad que le hemos apuntado otras veces que existe en esta parte de la población. El gran problema que tenemos en el país con nuestra gente es con el comportamiento nuestro. Eso es lo que nos sigue decidiendo el asunto. Y la COVID-19 cambia las costumbres y tradiciones. Es por ello que autoridades del Consejo de Defensa y el Sistema de Salud en Santiago de Cuba aseguran el cumplimiento de protocolos y medidas sanitarias contra la pandemia, al tiempo que reclaman de la población mayor responsabilidad individual. Se acerca el fin del 2020 y los santiagueros no renuncian a las tradicionales despedidas de año, esta vez de manera atípica, atemperada a la actual situación sanitaria provocada por la COVID-19. Con el objetivo de que no se propague aún más la enfermedad en estos días donde suele aumentar la movilidad de las personas y existe propensión a aglomeraciones e indisciplinas sociales, las autoridades del Consejo de Defensa y Sanitarias en la provincia han desplegado una estrategia para asegurar la armonía de un fin de año transversalizado por la pandemia. Se han estado disponiendo medidas de control de los viajeros, sobre todo principalmente desde la propia entrada al aeropuerto, y hay un flujo informativo que asegura que el viajero cuando llegue a la comunidad tenga un control, con los grupos de apoyo a la comunidad, al consultorio médico de la familia y asegurando sobre todo esa comunicación. Hay un elemento importante que la población tiene que conocer, que no es solamente el confirmado, el caso peligroso. Mucho más peligroso es el caso sospechoso, es decir, aquella persona que procede de una localidad donde hay COVID y hoy todo lo que procede de Santiago de Cuba, si comienza a presentar manifestaciones clínicas de COVID, malestar general, fiebre, dolor de cabeza, tos, secreción nasal, pérdida del gusto, el olfato, dolores articulares, entre otros, cataloga como casos sospechosos de COVID. El éxito del cierre del 2020 dependerá de la responsabilidad individual, el cumplimiento riguroso de los protocolos sanitarios establecidos para viajeros y las medidas en comunidades y centros laborales impedirá el crecimiento de la cadena de contagios. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y nos quedamos en el oriente del país porque desde la nueva normalidad Guantánamo reporta más de 110 casos positivos a la COVID-19. De ellos, el 50% son autóctonos, situación que demanda extremar las estrategias sanitarias. El aumento de la llegada de viajeros a la provincia mantiene las alarmas desde las diferentes áreas de atención de salud. Con el inicio del 2021, nuevas estrategias se debaten en Guantánamo para disminuir los casos de COVID-19 en la provincia y que hoy incide en 6 de los 10 municipios. Se insiste en el control de los protocolos que demanda la aplicación de decretos en instituciones y comunidades por indisciplinas y violaciones. Los equipos de respuesta rápida, que suman 48 para atender cualquier eventualidad desde el punto de vista epidemiológico para un control de foco específico, también van a seguir trabajando. Y las actividades relacionadas con la pesquisa activa y el ingreso domiciliario como modalidad de atención en la atención primaria de salud también lo vamos a seguir desarrollando para el control efectivo de estos viajeros y que no vulneren el periodo de vigilancia como ha sucedido
Vamos a continuar monitoreando la vigilancia por grupos específicos a través de PCR en tiempo real. El aumento de casos autóctonos en la cabecera provincial refleja la necesidad de ser severos ante las irresponsabilidades individuales y aboga porque la familia sea más activa ante el difícil contexto que se enfrenta en el Alto Oriente cubano. Fundamentalmente en aspectos que tienen que ver con el uso del nasobuco, que es la principal violación. El distanciamiento social todavía es insuficiente y por tanto debemos seguir trabajando en ese sentido. El trabajo multifactorial prevé disminuir los índices de pacientes positivos a partir de las pesquisas activas, los ingresos domiciliarios, la respuesta rápida a las llamadas en las áreas de atención y las acciones de higienización y saneamiento. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en Cuba, por la salud, avanzamos con otros datos de interés en los últimos 7 días. ¿Cómo ha sido la repercusión, la incidencia de la enfermedad por provincias? Y aquí tenemos siempre uno de los gráficos que más nos solicita la población a través de redes sociales, y es justamente el gráfico del mapa de Cuba y reflejado por cada una de sus regiones. Aquí tenemos la región occidental, vemos cómo sigue siendo La Habana, la capital del país, la que reporta el mayor número de contagios a partir de una dispersión del virus en la capital de todos los cubanos. 178 confirmados en la última semana. Fíjese cómo está en el color rojo, se lo destacamos aquí en este gráfico. En este orden de importancia también está Matanzas con 52, aunque tiene un color naranja, pero en los últimos días se reporta una nueva ola de contagios en la provincia. Mayabeque con 47 y Artemisa siguen siendo las provincias junto con la capital del país con mayor tasa de incidencia por la COVID-19. Y note también cómo en Pinar del Río, que fue la provincia que marcó la estadística en el último trimestre del 2020, bueno, tiene 11 contagios con la enfermedad hasta este momento. Avanzamos, sabemos que a partir del 1 de enero el país implementa un grupo de medidas en el control sanitario internacional, también en cada área comunitaria de salud, para reducir el número de contagios. Aquí tenemos la región central. Villa Clara con 43 números rojos para Villa Clara, provincia, territorio que ya va rumbo también a evidenciar una alta cifra de contagios con la COVID-19. Cienfuegos con 3, es una provincia que se ha mantenido siempre con discretas cifras, apenas prácticamente sin diseminación del SARS-CoV-2. Santi Spíritus con 6, nos da alegría, al igual que Ciego de Ávila 2, que trabajan fuertemente en el control epidemiológico para combatir a la terrible enfermedad. Camagüey con 22 y vamos avanzando ya hacia el oriente del país. Camagüey con 22, también en números rojos, y vemos la parte oriental aquí desplegada gracias a la colaboración de Joel Ledo. Y vemos cómo también Santiago de Cuba comienza a preocupar con su estadística, 63 nuevos casos positivos a la COVID-19 en la última semana. Vemos también Guantánamo, ayer reportaba un número importante, cifras altas en el número de contagios. Holguín 15, Las Tunas 16, Granma 20, por tanto la alerta está presente para todo el país. Está presente la terrible enfermedad. A propósito de este tema, el doctor Francisco Durán García insistía en el riesgo, ¿no? Siempre está presente el riesgo por la COVID-19, más ahora que son días festivos, también hay importantes celebraciones, reuniones familiares, por tanto, la alerta siempre para la familia cubana. Y cambiamos de tema, y es que el municipio Cárdenas acumula más de 125 casos de COVID-19 en la provincia de Matanzas. En ese territorio se redoblan esfuerzos para mantener bajo control las cadenas de contagios, sobre todo en estos días de celebración por la llegada del 2021. El control de focos es una prioridad para los especialistas del Centro Municipal de Higiene y Epidemiología en Cárdenas. La COVID-19 no ofrece treguas y de la acción inmediata y sistemática depende la efectividad de las estrategias de salud. El equipo de microbiólogos y médicos del municipio se alista para visitar esta ocasión a contactos de un caso positivo detectado en un centro laboral.
En la nueva normalidad, Cárdenas ya acumula hasta el día de hoy 128 casos. De estos 128 casos, el 60% son casos importados, o sea, extranjeros que han llegado o ciudadanos cubanos que han regresado al país, que de una manera u otra, han venido o en periodo de incubación o han venido ya enfermos, o sea, el PCR positivo a la red. En estos momentos el equipo municipal se encuentra enfrascado en control de foco de una entidad laboral del municipio Cárdenas que está paralizada en estos momentos, el Rápido del Fuerte, que tenía un positivo y el resto de los trabajadores fueron contacto de este positivo. Este positivo es autóctono porque su fuente de infección es un extranjero que pisó territorio nacional enfermo y transmitió la enfermedad. Las principales causas de esta situación es la indisciplina social. Sigue golpeándonos la indisciplina tanto de los viajeros como de los ciudadanos cardenenses. Desde el inicio de la situación epidemiológica en Cárdenas, el personal de salud ha protagonizado la batalla contra la COVID-19. Queda en manos de los cardenenses no diseñar la percepción de riesgo, máxime cuando lo efusivo de las celebraciones pudieran comprometer la salud de las familias. En Cárdenas Matanzas, Daniel Santiesteban, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Y cuáles son los retos y aspiraciones para el 2021 de los cubanos ante la situación epidemiológica del país? ¿Cómo incorporar los nuevos hábitos de vida sin, de alguna manera, también claudicar en el combate a la COVID-19? Sobre este tema nos reflexiona el profesor Manuel Calviño desde casa. Este es nuestro primer encuentro del 2021. Yo quiero expresarles mis mejores deseos para este año. Un año que, como ya he dicho, no va a ser fácil en el sentido que es un año que se presenta con muchos retos de cambio, con muchos retos de aprendizaje, que va a exigir de nosotros movilizar nuestras mejores capacidades para afrontarlo y salir adelante. Y un ámbito fundamental en el que este año va a ser un año significativo será también el ámbito de la salud humana, de la salud de los cubanos y las cubanas. Si bien el 2020 estuvo marcado por la pandemia de la COVID-19, el 21, estoy convencido, va a estar marcado por la superación de la pandemia, por la condición, ¿verdad?, de eliminación de los contagios y de la propagación de la enfermedad. Y esto, sin duda alguna, está asociado a la vacunación, a el hecho del éxito que ya están teniendo en sus pruebas finales los candidatos vacunales, en el caso de Cuba, los candidatos vacunales cubanos, que yo, desde mi esperanza, desde mi deseo, pero también desde mi información, considero que van a estar más temprano que tarde listos para ser aplicados a toda la población. Es interesante porque en una encuesta que realicé los últimos días del año, el último día del año, con los oyentes de Radio Rebelde de Frecuencia Total, bueno, yo les preguntaba cuáles eran sus 5 deseos para este año, ¿ya? Y invariablemente el que apareció siempre fue precisamente la superación de la COVID-19, la eliminación de la propagación y los contagios de la COVID-19 y obviamente la puesta en marcha definitiva, la terminación de los estudios de la vacuna y la producción de la vacuna. Yo apuesto 100% al éxito de los candidatos vacunales y sé que va a ser un logro más de nuestro país, un logro más de la autonomía y la soberanía de nuestro país. No obstante, creo que es importante que no olvidemos algo que la pandemia nos reforzó. No diría que nos enseñó, pero sí nos reforzó. La pandemia nos reforzó la idea de que el actor principal de la gestión de la salud humana es el ser humano, que los máximos responsables de nuestra salud somos nosotros mismos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que creo que
obviamente fundamental la existencia de los procesos de vacunación. Pero al mismo tiempo me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que los procesos de vacunación no pueden favorecer que descuidemos los procesos del autocuidado. La vacunación no puede ser el elemento como que ya no hay que preocuparse de nada más porque estamos vacunados. Yo creo que por el contrario, la vacunación es un compromiso y es una responsabilidad de mantener y de reforzar nuestra conducta de autocuidado, nuestras conductas de autocuidado. El autocuidado es insustituible en cualquier condición y estoy convencido que esa unión, esa mezcla de la vacunación con el autocuidado es la que va a promover un desarrollo sustantivo, un mejoramiento sustantivo de nuestra condición de salud. Entonces, un mensaje sencillo para cerrar nuestro encuentro de hoy. Bienvenida a la vacunación. Qué bien que tengamos los candidatos vacunales ya en fase terminal, que podamos aplicar las vacunas cubanas a toda la población y se produzca entonces la inmunización definitiva de todos los cubanos y las cubanas. Y esta bienvenida debe ser apoyada, debe ser de alguna manera reconocida en su mérito por nuestro autocuidado, por nuestro comportamiento de cuidado, de protección, de hacer que la vacuna funcione aún más y que además de eso nuestro cuadro de salud mejore, porque cada vez más nos hacemos responsables, actores fundamentales de la salud en nuestro país. Y avanzamos con otros temas, y es que en la Asamblea Nacional del Poder Popular de diciembre de 2020, el ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, destacó los logros de la biotecnología cubana y su impacto en los protocolos de atención a pacientes con el nuevo coronavirus. Productos, medios y equipos que resultaron esenciales en el 2020 para el control de la enfermedad. La aplicación en grupos vulnerables de la biomodulina T es una de las grandes contribuciones realizadas en esta etapa, en especial en la protección a adultos mayores. Más de 12.000 personas mayores de 60 años fueron incorporadas a esta intervención, lo cual repercutió en la disminución de las acciones respiratorias en este grupo etario y ha incidido en la reducción de un 15% de la mortalidad por esta causa en comparación con el mismo periodo del 2019. La innovación ha tenido una labor priorizada en esta etapa. Varios centros de Biocuba Pharma y del Ministerio de Industria, así como universidades, han trabajado en el desarrollo de equipos y dispositivos médicos. De ahí que el país ya cuenta con un ventilador pulmonar propio para ser utilizado en la recuperación posanestesia y se comenzará su evaluación para uso en los servicios de urgencia. Esta innovación libera ventiladores de altas prestaciones para su uso en unidades de cuidados intensivos. Se encuentran en investigación y desarrollo otros 3 ventiladores, 2 de ellos de emergencia y 1 de altas prestaciones, cuyos primeros prototipos estarán listos a inicio del próximo año. Como resultado del trabajo integrado entre varias instituciones, también se han desarrollado otros insumos para las pruebas diagnósticas, como el hisopo y el medio de transporte, necesarios para la toma de muestras de PCR, así como medios de protección para garantizar los protocolos de bioseguridad. En ese sentido, se produce y distribuye actualmente un juego de reactivos para la extracción y concentración de ARN basado en nanopartículas magnéticas con autorización otorgada de uso de emergencia por el CERMET. Este kit es de producción totalmente nacional y podrá ser extendido en el futuro a otros diagnósticos. Y este lunes el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó el Instituto Finlay de Vacunas, donde pudo conocer sobre el estado actual y las perspectivas de los candidatos vacunales contra la COVID-19 Soberana 1 y 2, desarrollados en esa institución científica y actualmente en fase de ensayos clínicos. Su director, el doctor Vicente Vélez Bencomo, nos amplía. Cuando uno mira hacia atrás
en el mes de mayo, que fue cuando empezamos a hacer la vacuna. Estamos hablando 7 meses, un poquito más. Es increíble lo que hemos logrado hacer en 7 meses. Y lo hemos logrado hacer en 7 meses porque yo pienso que hemos capturado, como decía el presidente, el espíritu del país, el espíritu de unirse y de luchar, de poner la vida prácticamente en avanzar y usar la creatividad al máximo para lograr vencer todos los retos que tenemos. Los científicos, por regla general, nunca nos sentimos satisfechos. Siempre pensamos que podía haber hecho uno más, pero realmente haciendo un análisis hacia adentro, hacia el colectivo, realmente yo pienso que es importante que felicitar al colectivo porque ha demostrado una capacidad de imponerse y de avanzar contra viento y marea para lograr llegar hasta aquí, donde estamos en este momento, donde ya se avisora un nivel de progreso que permite volver a afirmar lo que he dicho varias veces, nuestro compromiso con una parte importante de la población cubana está vacunada en el primer semestre del año. Y seguimos con buenas noticias, y es que el avance de los ensayos clínicos de los candidatos vacunales cubanos es preocupación para muchos en nuestro país. El director general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el doctor Eulogio Pimentel, comentó sobre los candidatos vacunales Mambisa y Abdala en visita realizada esta semana del presidente de la República de Cuba a este centro científico. Veamos. Los dos candidatos están en plena fase de desarrollo clínico. Los resultados hasta ahora que se tienen son esencialmente, reflejan la seguridad y la inocuidad de ambos candidatos y que exploran dos vías de administración diferentes. Una es la vía intranasal y la otra es la vía intramuscular. Ya hay 132 voluntarios en el caso del ensayo clínico de Abdala que están utilizando la vacuna y en el caso del clínico Mambisa 88. Y que todos ellos, los eventos adversos que se han ido recogiendo es, bueno, en el caso de los candidatos que es por la vía intramuscular, bueno, ligeros dolores, enrojecimiento en el sitio de inoculación. En el caso del intranasal es mucho más inocuo. Lo que se ha venido detectando es pruritos, ¿sí? Picazón en la nariz, secreciones y en un mínimo por ciento alguna cefalea. Es decir, que estos más de 200 voluntarios que están en estos momentos siendo inmunizados con nuestros candidatos, están demostrando la hipótesis de que los candidatos que estamos evaluando son seguros. Y con estas buenas noticias despedimos Cuba por la salud. Lo hacemos también mostrando los datos comparativos entre los casos autóctonos y los importados. Note cómo ya los importados han superado en esta semana al número de casos autóctonos, lo que habla de que es necesario extremar las medidas en el control sanitario internacional en frontera. Cuba ajusta este protocolo y también en cada área de salud. Como siempre, desearle muy buena salud en este 2021, un nuevo año, vida nueva. Esperemos que sea el año de la esperanza contra el SARS-CoV-2. Nos vemos el próximo sábado para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenas tardes. Mira, yo les estaba mandando un mensaje. Pero bueno, ya que están ahí, muchachos,